Hola, soy Brian de Adfontes. Hoy vamos a ver una pregunta que nace de las traducciones del Salmo 100. Aquí en Estados Unidos, próximamente el día jueves, vamos a estar festejando lo que es el Día de Acción de Gracias. Y bueno, viendo el día que se trata de darle gracias a Dios, pues me propuse estudiar un poquito más de lo que es el Salmo 100. Y me topé con el Salmo 100 versículo 3, capítulo 100 y versículo 3, donde hay una diferencia entre, por ejemplo, la Reina Valera y la NBI y la NTV. Así que vamos a ver esa diferencia y vamos a ver por qué esa diferencia. Entonces la pregunta es, ¿me cambiaron el Salmo 100? Vamos a ver esa pregunta. Primero vamos a leer lo que son los textos, la Reina Valera, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Y luego ad fontes, vamos al texto original, damos una traducción de aquí, de lo que vemos en la Biblia hebraica Stuttgartensia, y vamos a ver algunas de las notas ahí que nos van a ayudar a saber por qué estas dos traducciones lo traducen un poco diferente. Muy bien, y luego terminamos nada más con una meditación pequeña en el contenido del Salmo 100, versículo 3. Bueno, empecemos. En la Reina Valera 1960 vemos que se traduce: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La parte que vamos a estar compartiendo es esta parte de aquí. Y no nosotros a nosotros mismos. Vemos que la Biblia de las Américas también tiene esta parte igual que la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas y también otras traducciones. Pero en la NBI y la NTV vamos a ver algo un poco diferente. Dice que reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Muy bien. Entonces, en vez de y no nosotros a nosotros mismos, tenemos aquí y somos suyos. La NTV, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entonces, muy similar a la nueva versión internacional. Y le pertenecemos y somos suyos. La idea es la misma. El mensaje es el mismo. Que es un poco diferente de lo que encontramos en la Reina Valera 60. Ahora bien, ad fontes, al texto original. Vamos a estar trabajando desde la Biblia hebraica Stuttgartensia y vamos a ver la nota que está aquí. Voy a darles aquí una traducción. El hebreo se lee así, pero estamos en español traduciendo, así que vamos a traducir así. Reconozcan, ¿verdad? Esa es la palabra, que Yahvé, o así, el Señor es Dios. También se puede traducir Él es Dios. Él nos hizo. Él nos hizo es esta parte de aquí. Y ahora pasamos a la parte diferente. Y no nosotros. Literalmente es ahí. No nosotros. Pero se sobreentiende y no nosotros. A nosotros mismos. Su pueblo y ovejas de su prado. Literal, ¿verdad? Pero se sobreentiende, su pueblo somos y ovejas de su prado. Miren, entonces aquí encontramos la diferencia en las traducciones. La Biblia hebraica tiene esta nota aquí que encontramos aquí abajo. Primero es
nada más para ver bien de qué parte estamos hablando. Salmo 100, versículo 3. Y aquí, ¿verdad? Tiene algunas letras que se refieren a palabras en latín. No sé todavía el latín, pero tengo claves, ¿verdad? Para entender más o menos lo que dice las notas en esta Biblia. Y dice aquí varios aquí, manuscritos tienen, bueno, lo que vamos a poner, el queré. Aquí es lo de varios manuscritos y luego nombra esta versión del Antiguo Testamento en griego, nombra el Targum. Targum es una traducción aramea por parte de judíos. Y luego aquí, si entendí bien lo que vi, es un comentario en latín de Jerónimo. Y lo que está diciendo es que esos manuscritos tienen lo que es el queré. Ahora bien, ¿qué es el queré? En la Biblia hebraica tenemos el ketiv, ese es el ketiv, y el queré. Ketiv es una palabra aramea que significa escrito. Y queré en el arameo significa leído. Entonces así encontramos el texto escrito, así como está aquí, pero se lee de la siguiente manera. Y lo que van a ver es una diferencia en cuestión de una sola consonante que cambia el significado del texto. Aquí, si tenemos el texto de esta manera, y no es lo que significa, pero si entendemos que el texto dice de esta manera, sabemos que significa algo así como lo que tiene la NBI o la NTV. Con todo el texto ahí, ¿verdad? Anachnu significa nosotros. Entonces aquí es y no nosotros. Y aquí es nosotros. Esta palabra. Y aquí es le pertenecemos. O simplemente así como dice la NBI, somos de él. Entonces, la diferencia en esas dos traducciones es que aquí la Reina Valera está siguiendo el texto consonantal, o sea que las consonantes, ¿verdad? Que se encuentran aquí en la Biblia hebraica. Y estas otras traducciones traducen desde lo que es el queré, así como se entendía la lectura, o sea que cómo se leía en la Biblia hebraica, en la tradición judía. Ahora bien, en cuestión de las fuentes del texto, se me olvidó pescar el nombre del libro y pegarlo aquí, pero hay unas fuentes de lo que es análisis, ¿verdad? De esos textos en el Antiguo Testamento. Lo pongo en la información abajo, que de hecho son PDF gratis en el internet. Están en francés, que no entiendo mucho francés, muy poco, nada más por parte del español que sé. Medio entiendo ciertas partes, pero lo que entiendo es que los eruditos que ponen, o sea que analizan las fuentes originales, a esta lectura de aquí le dan una C en cuestión de calificación y a esa lectura le dan una B. O sea, lo que están diciendo es que a su ver esta lectura del queré, que es lo que está traduciendo la NBI y la NTV, es la lectura más probable. Pero nada más un poco más probable que la otra lectura. Muy bien.
Vamos a ver. Y eso simplemente es porque hay varios manuscritos hebreos que tienen la lectura así y le pertenecemos. Un texto griego, un Targum, traducción aramea, judía, y luego también Jerónimo en latín. Y las otras versiones o las otras traducciones antiguas, así como la Septuaginta y los otros manuscritos hebreos y lo que es el siriaco, que es el Peshitá o Peshito, dependiendo de qué pronunciación de esta versión de arameo, que es un arameo cristiano, tienen lo que tiene la Reina Valera aquí y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, por eso vemos las diferencias en la traducción. Y ahora bien, si nosotros consideramos que la lectura original es así como la tiene la Reina Valera, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Vamos a ver. Vamos a ver. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, esta parte está recalcando y fortaleciendo Él nos hizo. Y el hecho, si Él nos hizo, nosotros no nos pudimos haber hecho. Pero sí creemos que el original es el querer, o sea que y le pertenecemos o somos suyos. Nos está indicando que porque Dios nos hizo, nosotros a Él le pertenecemos. Y ahora porque nos redimió, somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Así que sea cualquiera lectura que sea la original, tenemos que entender que Dios es creador y que Dios es redentor. Nosotros no nos podemos hacer, y no nos podemos salvar. Necesitamos un creador y necesitamos un salvador. Y este salvador es el Dios que nos dio el Antiguo Testamento, el Dios que nos dio las escrituras del Antiguo Testamento y el mismo Dios que mandó a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz. Formando, estableciendo un nuevo pacto por el cual podemos nosotros entrar en una relación con Dios. Ha recibido ese regalo de la salvación de Dios, del perdón de Cristo en la cruz, para que usted también sea parte de su pueblo. Si no, hoy es el día. Que Dios los bendiga.